¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo episodio de En Crudo. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Pablo Géneco. Él es un excelente músico, es mi profesor de guitarra, más que de guitarra, es como un mentor de vida y pues nada, bienvenido, profe. Un honor. Muchísimas gracias. Estar acá con nosotros. Bienvenido. Muchas Sí. gracias. Un placer estar acá con ustedes. No, la verdad, muy contentos de que te encontres acá. Juanfe me ha hablado mucho de toda la experiencia porque él dice, es una experiencia, el aprender con él es una experiencia muy grande y pues que no has sido como la única persona que has impactado de esa forma. Entonces es un placer tenerte acá. Papi, a mí me gustaría empezar. Me has hablado mucho de quién ha sido Pablo, entonces, ¿quién es Pablo para vos en este momento? ¿Qué ha sido a lo largo de tu vida? Pablo fue el hombre que agarró mi ego y lo enterró con el tema de la guitarra. Yo era muy reacio a ir a una academia a aprender a tocar guitarra, que con profesor. Yo me sentía muy conforme con lo que veía en tutoriales, pero no fue sino hasta que entré a ensamble y Pablo se presentó muy cordial y todo, y a los 2 minutos me dijo, no, listo, déjame caliento. Y procedió a nadar por todo el diapasón, hizo y deshizo con la guitarra como quiso. Entonces yo dije, wow, o sea, aquí es donde debo estar. Y aparte de la guitarra, Pablo es un mentor de vida para mí. Él me ha enseñado muchas cosas de muchas áreas, muchos aspectos, que yo lo considero un ser humano muy íntegro, lo respeto, lo admiro, lo estimo. Y nada, él es mi mentor, un mentor de vida para mí. ¿Para vos? Justamente que se conocieron hace poquito por un toque. Sí, no, para mí un gran artista desde el minuto cero, la forma como intelectualmente el nombre de las canciones me parecía algo brutal, que cada composición que tenía con el grupo tenía su nombre científico, es decir, le daba el nombre... Es un tributo en honor a las aves. Sí, en honor a las aves. El chihuaco, me acuerdo, en este momento. Sí, le presté bastante atención a eso y a la música, pues no, nada que hablar. Una cosa brutal. Era mi primera vez escuchando jazz en vivo, jazz fusión en vivo. Y no, fue una experiencia total, Una persona que siento que para todo lo que sabe y para todo lo que es muy humilde. Llegó, en ningún momento tuvo problema de decir, no, sí, yo estoy allá. Y no, agradecerte por estar acá. A ustedes, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias por la estima en la que me tienen. Pues es el producto de la terquedad, realmente. Yo no he tenido habilidad especial para la guitarra. Un oído musical, de pronto he estado expuesto a la música desde chico, pero un oído musical promedio, digamos. Lo que he tenido es terquedad, constancia y terquedad. He sido testarudo. Pablo, te iba a preguntar, ¿cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezaste con la guitarra también? Bien, yo estuve expuesto a la música desde muy jovencito, porque tengo músicos en la familia. Mi padre es un excelente guitarrista, excelente compositor, a quien respeto y admiro muchísimo. Tiene mucha habilidad, muy buen cantante. Tengo un tío tecladista que ha tenido orquesta toda su vida, desde que yo era muy chiquito. Y del lado de mi madre hay músicos también, músicos muy buenos también. Entonces estuve expuesto siempre. Desde pequeño tocaba la tambora, aprendí ritmos andinos, bambuco pasillo en la tambora. Y yo acompañaba al grupo de mi padre durante los ensayos a veces. También le coqueteaba un poquito al teclado con mi tío, que es tecladista. Y estuve en clases, pero nunca pude, digamos, aficionarme con disciplina durante la infancia. Ya lo vine a hacer ya adolescente. Pero a partir de los 9 años realmente fue cuando comenzó mi obsesión con la guitarra. Porque tuve la gran suerte de que mi padre me regaló un álbum de Iron Maiden, el Somewhere in Time.
Y ese álbum me voló la cabeza. O sea, la música que estaba allí, las composiciones, las canciones, los solos de guitarra tenían una intensidad que para mí era una cuestión casi mágica, que la música pudiera inducir esos estados anímicos en uno. Entonces eso, a partir de los 9 años, por ese álbum y después por el Seventh Son of a Seventh Son, que me lo regaló mi padre algún tiempo después, realmente ahí comenzó mi afición por la guitarra. Fue donde yo dije, este instrumento me encanta, pero lo veía como algo muy lejano, ¿no? En esa época no era fácil encontrarse con una guitarra eléctrica, eso no existía. Acá en Popayán no existía, o era una cosa rarísima. Yo nunca vi una cuando era niño. Pero vine a tener un grupo de rock con compañeros del colegio, ya cuando tenía 15 años. Y allí yo aprovechaba y me iba más temprano a los ensayos y empezaba a tocar la guitarra digamos, del fundador del grupo, del colegio. Y me di cuenta que la empecé a entender, porque cuando era niño yo intenté jugar en la guitarra, pero era difícil. Entonces no duraba mucho tiempo, me rendía rápido y no seguía explorando. Pero ya mayor, ya de 15 años, ya me di cuenta que la podía entender, que empecé a entenderla, que podía sacar cosas de oído y tocar canciones de oído. Entonces ya de ahí, de los ensayos del grupo, llegaba a casa y agarraba la guitarra acústica de mi papá y continuaba y le dedicaba tiempo. Entonces ahí ya, digamos que yo ya dije, necesito tener una guitarra eléctrica, necesito. Y aproveché un dinero que me regalaron mis tías maternas cuando me gradué del bachillerato, y teniendo 17 años me compré mi primera guitarra eléctrica. ¿Cuál era su guitarra, profe? ¿Su primera guitarra? Mi primera guitarra fue una Yamaha 621 MR, una guitarra muy buena, una guitarra que nunca he visto otro modelo igual. Esa fue mi primera guitarra, la YG 621 MR. Mi correo electrónico es polito621mr. ¿En serio? Haciéndole honor. ¿Todavía tienes la guitarra o...? La guitarra la tengo, pero está archivada hace muchos años. Nunca la hice reparar. Después tuve otra guitarra y debo confesar que la abandoné. Y está guardada en un estuche hace muchos años. Debe tener moho, hongos, debe estar terrible. Pero sí quisiera no irme a la tumba sin restaurarla. Sí, me gustaría ver esa guitarra restaurada otra vez. Profe, fuera de Iron Maiden, ¿cuáles fueron sus primeras influencias que lo sedujo al mundo de la guitarra eléctrica? Al poco tiempo, un vecino del barrio aledaño donde yo vivía y estaba en el mismo colegio, él había vivido en los Estados Unidos y se trajo de allá un cassette. En esa época pues las grabaciones estaban en cinta magnetofónica. Se trajo un cassette original de allá de Megadeth, del álbum So Far, So Good, So What. Era un peldaño más potente que Iron Maiden, ¿no? Esto era thrash metal, ¿no? Entonces era más contundente, más enfadado, ¿no? Y el trabajo de composición muy creativo, los solos de guitarra fabulosos, ¿no? Podías identificar eso mismo que yo había oído en Iron Maiden, lo oí acá, ¿no? En los solos de guitarra, pero ya un ritmo más elevado, más intenso. Ese álbum fue un descubrimiento así inusitado, pues, y al poco tiempo, cuando cumplí 11 años, el día que cumplí 11 años, un compañero de salón me regaló el Out of This World de Europe. Y en ese álbum había un guitarrista que no era el guitarrista normal, el guitarrista de siempre de la banda, que había sido John Norum. En este álbum, en el Out of This World, tocó la guitarra Key Marcello. Y ese álbum tiene unos solos, por supuesto John Norum es espectacular, lo adoro, pero ese álbum de Key Marcello tenía unos solos muy especiales,
muy melódicos y a la vez muy técnicos, tanto que los hoy en día siguen siendo unos solos muy codiciados entre los guitarristas. Con frecuencia me encuentro viendo videos de YouTube, guitarristas que están sacando los solos de Key Marcello, de Out of This World. O sea, es una música que la vuelvo a oír después de tantos años, después de haber adquirido formación profesional, y vuelvo y me sorprendo, digo, wow. Incluso a veces les descubro cosas que no les había... cosas que no había atendido, aspectos que no había analizado, y vuelvo y oigo esa música y digo, wow. Eso a veces es como en las películas, ¿no? Toca volverlo a ver para ver los detalles. Sí, porque además la vuelves a ver con otros ojos, ¿no? La formación profesional te permite o te da elementos analíticos, te da un criterio para ver las cosas bajo una nueva luz. Entonces empieza uno a percibir cosas que uno antes no entendía muy bien. Profe, ¿y cómo fue esa transición de apasionado por la música a ya volverse un docente en la música? ¿Qué lo llevó a enseñar? Pues digamos que en la adolescencia descubrí que me gustaba compartir mis conocimientos. Yo fui estudiante de biología, y en esa época me di cuenta que me gustaba con mis amigos de mi misma edad contarles lo que yo había aprendido, alguna cosa que me había parecido interesante. Entonces me empezó a llamar la atención en la adolescencia compartir conocimientos. Más que el enseñar guitarra. El compartir lo que sabía. Sí, correcto. Sí, exactamente. Y por supuesto, cuando empecé a adquirir conocimientos musicales, pues fue casi que una reacción automática. También querer compartir lo que yo sabía de música, que me encanta, me gusta. Pienso que la docencia me gusta tanto como tocar la guitarra. Sí. ¿En sus inicios era netamente empírico o si tuvo bases como de escuela? De niño, como coqueteé con el piano, aprendí nociones muy básicas de lectura, de gramática, pero muy básicas, porque como les contaba, nunca me enganché, nunca fui disciplinado. Entonces digamos, abandoné, pero algunas nociones tenía de gramática básica. Pero puedo decir que mi formación, mis primeros 11 años de guitarra fueron autodidactas. Fueron empíricos, o sea, yo aprendía de oído y dándome, como se dice coloquialmente, mis mañas para poder tocar las canciones que oía, y siempre me gustó crear, siempre me pareció fantástico la idea de inventar música que no hubiera oído previamente. Y esos fueron mis primeros 11 años. Los primeros 11. Los primeros 11, sí. ¿Desde los 15 hasta los 26? Sí, más o menos, sí. Más o menos, sí. Por esa época, hacia los 26, fui a una clínica, que es como se le llama a los digamos, talleres de enseñanza, de instrucción que imparten otros guitarristas. Asistí a una clínica de un muy buen guitarrista clásico, y fue bien revelador lo que él me dijo, y yo le mostré una grabación que había hecho, empírica, muy artesanal, pero pues donde se apreciaba mi ejecución de la guitarra. Y él me dijo, está muy chévere tu grabación, tienes que estudiar. Creo que usó el dedo índice. Creo que me señaló y todo. Sí, me dijo, tienes que estudiar. Eso fue, sí, un llamado de atención. Y por esa época yo me retiré de la carrera de biología. Yo no terminé, no recibí el título de biólogo. Yo me retiré bien adelantado. Estaba ya casi terminando la carrera. Sí, ya con todas las capacidades de acabar. Sí. Y entonces en ese intermedio, después de haberme retirado, en algún momento mi padre me ofreció. Fui también muy afortunado porque conté con el apoyo de él, ya que es músico, así que él entendió mi afición por esa cosa. Yo estaba
muy obsesionado. A los 11 años de autopraxis, de aprendizaje empírico, me di cuenta, y después del dedo índice de Juan Mario Cuellar, que fue el guitarrista de La Clínica que mencioné ahorita, me di cuenta que tenía unos vacíos tremendos. Entonces mi padre me dijo: ¿querés estudiar música? Y en milésimas de segundo le dije: creo que no había terminado de hacerme la pregunta. Sí. Y ya le había dicho que sí. Realmente ya después de 11 años ya empecé a notar que me costaba trabajo una cantidad de cosas, que la armonía, y ya había descubierto mucha más música. Recuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, dos eventos que me marcaron muchísimo, que fue el descubrimiento de Jason Becker y Marty Friedman. Ambos, Marty Friedman lo descubrí por Megadeth. Y resultó que tenía otro amigo, Julián Caicedo, muy buen músico y muy querido amigo, muy inquieto. Él se la pasaba pidiendo música por correo. En esa época era difícil conseguir música, así que él la importaba de Estados Unidos. Y era muy inquieto, investigaba mucho. Así que por él me enteré que Marty Friedman, antes de tocar en Megadeth, tocó para una disquera de San Francisco que se llamaba Shrapnel Records, y que había tocado con un niño genio que se llamaba Jason Becker. Eso para mí fue otra bofetada. O sea, Dios mío, o sea, la guitarra, las fronteras de la guitarra están todavía más lejos de lo que yo pensaba. Están todavía más lejos. Por Shrapnel Records, al poco tiempo, descubrí a Greg Howe, y por Greg Howe descubrí que había una cosa que se llamaba jazz fusión, y los solos de Greg Howe eran el primer álbum, que también muy afortunado que oí de Greg Howe, fue el Introspection, que Fue mi tarea un tiempo, me tocó escucharlo. el Introspection es un álbum supremamente especial, es increíble, y con este lenguaje jazzístico que tienen los solos del Introspection y las canciones del Introspection, de nuevo la frontera de la guitarra se volvió a correr otros kilómetros más al horizonte, y te diría que así como en ese momento, así como era un momento de epifanía musical, de estar descubriendo el santo grial, eran momentos también de preocupación, o sea, Depresión. Claro, o sea, miércoles, qué vaina, esto está muy complicado. Era como haber sido aficionado al fútbol y de repente que te pongan en la cancha a Lionel Messi, ¿no? Dice: miércoles, estoy en problemas, ¿no? Claro. Claro. Fuera del aprendizaje que le ha dado el descubrir esa música, ¿qué ha aprendido usted del enseñar, de ser docente de guitarra? ¿Qué ha aprendido de sus alumnos? Es una gran pregunta. Lo voy a expresar o lo voy a contar con una anécdota. Cuando ya pasé por el trapiche de la academia, es un tremendo trapiche, me di cuenta de algo cuando tomaba las clases de guitarra. Mi profe de guitarra es un maestro a quien admiro, respeto y quiero muchísimo, Alejandro Trevino, un extraordinario guitarrista eléctrico y una persona fantástica. Le tengo muchísimo aprecio y mucha gratitud porque me enseñó muchísimo. Ale Trevino siempre tenía algo nuevo para mostrar, siempre. Era una fuente inagotable de calidad musical. Y yo me di cuenta en las clases con él, yo me sentía algo así como alguien que se está ahogando, tratando de digerir los conocimientos de cada clase. Yo me sentía como alguien que se estaba ahogando en un estanque de conocimientos, porque digerirlos me costaba trabajo. Y lo que yo sentía era que cuando sacaba una fosa nasal a la superficie, mi profe estaba con un balde con agua listo para llenarme otra vez la nariz. Eso era lo que yo sentía. Pero me daba cuenta que Ale, con cada clase, se hacía cada vez más experto. Mientras yo estaba tratando de sobreaguar, tratando de salir a flote, estaba remachacando lo que ya sabía. En ese momento me di cuenta que del proceso de enseñanza, de la relación entre un docente y un estudiante, el que más aprende es el docente. Sí.
es el que más aprende, definitivamente. El estudiante está sí, indigestado con una cantidad de cosas que no maneja bien, que le cuestan trabajo, es un padecimiento perpetuo, y el profesor está cada vez más fluido, cada vez más consolidado, cada vez más claro en su cabeza. Entonces, lo que me ha enseñado la docencia es que es un pretexto maravilloso para seguir aprendiendo y para volverse más experto, más experimentado, para tener un control, un dominio, una comprensión sobre lo que ya sabes cada vez mejor. Eso para mí tal vez es la lección más bonita de la docencia, esa. Que además uno siempre es un estudiante, pero realmente la música es un continente vasto y uno es un explorador pequeñito. Entre más explora ese continente, más chiquito se hace, porque entonces te encaramas a una cima, a una pequeña cima, a una pequeña cordillera, y desde ahí divisas un continente todavía más extenso. Entonces, el producto de la exploración del vasto continente de la música no es volverse más grande como explorador, sino cada vez más chiquito. Entre más te haces consciente del vastísimo tamaño de ese continente que es el universo musical, más consciente eres de tu tamaño cada vez más reducido. O sea, uno es cada vez más chiquito ante la música. Sí, no, yo por lo menos estos días he estado como llenándome de conocimiento, porque yo decía que yo te dije que iba a estudiar de música. Sí, yo dije, yo no sé qué preguntar. Es decir, sí, a mí me gusta la música, todo eso, pero yo ya conocimientos así puntuales no sé. Y precisamente hoy, de tanto buscar, el algoritmo me envió un video en el que me hablaban precisamente de la historia del jazz. Y me parece muy interesante eso que mencionabas ahorita, de la improvisación, y que ellos trataban de que lo que sintieran en ese momento era lo que expresaban con la guitarra, con la batería, con los instrumentos de viento también. Entonces, no, brutal. Sí. Yo ahí quiero meter la cucharada. En la tradición sinfónica centroeuropea, lo que los músicos llamamos la tradición del sistema tonal, que es la música que floreció en Europa, en los países centroeuropeos en los siglos XVII, XVIII y XIX. En esa tradición, el lenguaje de la música es, podemos decirlo, declamatorio. Es cuando uno declama una poesía, uno memoriza la poesía, ¿no? Tú no puedes contar el rin rin renacuajo a tu manera. Claro. Tienes que decir, sí, el hijo de rana, rin rin renacuajo, salió esta mañana. Si lo cambias, ya muere. Ya no es lo mismo. Sí. Entonces, a pesar de que obviamente en la música sinfónica centroeuropea hay una libertad interpretativa que está en la potestad del director, o cuando son piezas solistas en la potestad del solista instrumental, hay una libertad interpretativa, pero es una música declamatoria en el sentido de que tú no puedes cambiar lo que está escrito en la partitura a tu antojo. Es lo que es y... Es lo que es. Entonces, en esa tradición musical, digamos, tú memorizas y repites lo que se ha memorizado, ¿cierto? El jazz, en cambio, es como lo que estamos haciendo aquí. Ya. Aquí nosotros no hemos memorizado un libreto, ni las preguntas, ni siquiera las preguntas. No. Y lo que yo estoy diciendo no lo memoricé esta mañana para recitarlo de memoria. Estamos improvisando. Y con un montón de reglas, porque el lenguaje tiene reglas gramaticales, sintácticas, de acentuación, una cantidad de reglas. Pero esas reglas están tan bien incorporadas que uno ni las piensa. Y las usa. Uno no cambia los lugares de los verbos, los sustantivos, los artículos, las preposiciones, ni cambia el acento de las palabras. Son reglas interiorizadas, y con ese conjunto de reglas uno improvisa, uno crea, uno va... Uno no está hablando como Yoda. Entrenarte para dejar atrás todo lo que perder no quieres. Exactamente, sí, totalmente. Exacto, son reglas muy estrictas que uno no vulnera porque las ha interiorizado desde muy niño. En el jazz, en oposición a la tradición sinfónica centroeuropea, ese aspecto tan lingüístico, tan de lenguaje de la música,
Lo rompe. Y se expresa plenamente, ¿ves? Eso es lo que tiene de fascinante para mí el jazz. Y bueno, toda la música donde vale la improvisación, porque en último término, y los músicos clásicos improvisaban, ¿no? Improvisaban, ¿no? Eso se sabe bien. Incluso hay piezas donde hay cadencias, donde al músico se le permite improvisar dentro de la tradición sinfónica. Pero no era una música que fuera reconocida por eso. En cambio, el jazz, la esencia del jazz es la capacidad para improvisación. Profe, como espectador de la música, ya nos habló un poquito de sus primeras influencias. Yo tengo una duda y es, ya en retrospectiva, con todos estos años que ha consumido la música, que la ha creado, la ha escuchado, ¿cuáles podría decir que son los grupos que más lo marcaron a usted? Los que ya mencioné, porque fueron como ese momento de encuentro, y como te digo, vuelvo a oír esa música y vuelvo a maravillarme. Nunca, o sea, la música tiene algo, como todos los lenguajes, que cuando se formulan con destreza, con dominio, nunca envejecen. Claro. Por eso seguimos oyendo música del Renacimiento, del periodo barroco, y por eso seguimos leyendo a Don Quijote de la Mancha, que es del siglo X, de comienzos del siglo XVII. Creo que se publicó en 1604 y sigue siendo delicioso. Vuelves a leerlo y dices, wow, Cervantes, qué tremendo, qué entretenido, qué bonito. Los lenguajes tienen eso. Entonces, esta música tan buena no envejece, ni va a envejecer, nunca se va a envejecer, va a ser maravillosa siempre, ad infinitum, por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Yo tengo una pregunta, profe, hablando de la música y pues ya sabemos que como su vida ha girado en torno al metal, ¿no? Pero también ha tenido como muchos otros géneros que ha escuchado. ¿Cuál de esos géneros usted en algún momento pues jamás pensó como tener que le fuera a gustar o que fuera a tener algo en su repertorio o por el estilo? O que de pronto antes rechazaba y ahora es como Es una linda pregunta y gracias por hacerla. Sí. Bueno, al comienzo yo no tenía ninguna esperanza. Sí. ¿Cómo así? Yo al comienzo decía, no, pues a lo mucho yo seré el guitarrista rítmico de una banda y no más, porque yo qué voy a ser capaz de entender la música, de tocar una escala, de hacer un solo, de improvisar, de tocar algún otro estilo. Al principio, cuando estaba muy sardinito, pues yo no tenía ninguna esperanza. Yo me conformaba con ser un guitarrista rítmico promedio. Ya para mí eso hubiera sido listo, fantástico. Por lo menos estoy tocando la guitarra. Pero conforme fui madurando, creciendo, obsesionándome y sacando tiempo y disciplina y constancia, fui aprendiendo y siendo capaz de tocar otras cosas. Por ejemplo, la guitarra clásica, que no soy, no es, digamos, mi formación original, no es esa. Tu fuerte. Y no es mi fuerte, no, le tengo mucho respeto a los guitarristas clásicos. El gremio de los guitarristas clásicos, no siempre, pero a menudo es un medio detestable, porque los egos son insufribles. Entonces yo me saco de ese gremio justamente para que los que sí han estado desde chiquitos en ese medio, digamos, para no darles papaya y que digan, este entrometido que es un guitarrista de metal y de rock, ¿qué hace llamándose guitarrista? Él no es guitarrista clásico. Para evitarme eso, yo digo, adoro la guitarra clásica. Nunca me imaginé tocarla, pero cuando estudié música era obligatorio. Tú tenías que dar un concierto de guitarra eléctrica y de guitarra clásica. Entonces ahí me tocó aprenderla. Y una vez empecé a aprender de cuestiones de postura, me dieron palo. Mi profe de allá de guitarra clásica, un capo, un tipo súper teso, Sebastián Zambrana. Y así como era de bueno, era de
de malo. ¿Era el Viejo Testamento? de estricto, sí, era como Yahvé de los ejércitos, sí, un dios del Antiguo Testamento. Sí, era muy duro con sus estudiantes. Entonces ahí yo aprendí por la fuerza, cuestiones de postura, de interpretación, me metieron mis buenos regaños. Afortunadamente ya estaba grandecito y nunca me derrumbó emocionalmente las jaladas de oreja, pero sí tenía compañeros 10 años menores que yo que salían de clase así, erosionados psicoafectivamente porque les habían dado una reprimenda. Bueno, entonces la guitarra clásica, por ejemplo, nunca esperé tocarla, nunca, pero como me tocó aprender un repertorio y ya cuando lo sabía, bueno, ya me gustaba porque tenía amigos, de nuevo vuelvo a citar a mi querido amigo Julián Caicedo, él tocaba la guitarra antes de que yo estudiara música, la guitarra clásica también, él tocaba eléctrica y clásica. Yo ya estaba antojadísimo desde antes de estudiar música. Pero no me imaginaba, pero allá me tocó, era obligación dar un recital de guitarra clásica y uno de guitarra eléctrica. Y ya cuando tuve un repertorio en mis manos, yo dije, ¿cómo voy a abandonar esto? Claro, pues desde que me gradué yo he seguido estudiando la guitarra clásica, aprendiendo repertorio. No es un repertorio muy grande, debo tener unas 38, 40 obras en guitarra clásica, algunas de esas mías que yo compuse. Pero esa no es mi formación, pero la adoro, me fascina y oigo a los grandes guitarristas clásicos desde Segovia y a los compositores de la época donde no había grabaciones, ¿no? De Tárrega y de ahí para atrás, Gaspar Sanz, bueno. Es una música que me encanta, que oigo, que admiro, que respeto y que practico. Yo mi repertorio lo repaso. Anteayer estuve toda la tarde repasando mi repertorio de guitarra clásica, que incluye compositores suramericanos e ibéricos. Yo toco algunas cosas de Tárrega, algunas cosas de Antonio Lauro, algunas cosas de Heitor Villalobos, algunas cosas de Agustín Barrios Mangoré, del Paraguay, un guitarrista formidable. Bueno, y tengo piecitas mías, me sé por ahí una piecita de Gaspar Sanz. Bueno, esa es una música que nunca me imaginé que iba a tocar. El jazz sí me lo imaginé como les conté, por Greg Howe, por ese álbum Introspection, que es un álbum de Shrapnel Records. El jazz sí me tenía muy obsesionado. De hecho, cuando estudié música me concentré en eso. Yo quería aprender lo que más pudiera de ese lenguaje. Y hoy en día pues no me considero un experto. Me gusta y lo interpreto y más... Profe, no sea modesto, usted es un puta. Más o menos de... No, pero es que si uno ve a los duros, por ejemplo con mi anterior banda, con Viento en Popa Ensamble, fuimos varias veces invitados a Sevillaz, el Festival de Jazz de Sevilla, que lo organizan los mismos que hacen el Festival Bandola en Sevilla Valle. Allá, por ejemplo, conocí unos chicos de una universidad, no me acuerdo de dónde, de Mississippi, de una universidad de alguno de los estados del sur de Estados Unidos. Eran docentes de jazz. Estos tipos tocaban el jazz de cada década de la evolución, de 1890, de 1900, 1910, 1920, 30, 40, eran unos eruditos del jazz. Eruditos. Yo no llego a eso. Ni tampoco me interesa, o sea, chévere, pero o sea, admirable, bacanísimo, pero digamos que la vida desafortunadamente no da tiempo para todo. Me encantaría volverme un experto en la historia del jazz década por década, pero no hay tiempo para tanta cosa. Yo quería retomar la pregunta que hice hace rato, pero sí me gustaría como tener la parte en la que hablamos del primer disco. El primer disco, el que te da tu padre. Y cómo fue eso, en una cultura patoja que siempre ha sido muy tradicional, muy sí, o sea, que un papá se sienta a escuchar metal con el hijo es como... no es poco común. Tengo la gran fortuna primero, en mi familia paterna,
a pesar de que fuera una familia relativamente conservadora, había cierta apertura mental, es decir, digamos que comparada a mi familia paterna con mi familia materna, había ya una brecha importante. Mi familia materna ultra conservadora, ultra patoja, ultra católica, y mi familia paterna, mis abuelos paternos, muy relajados, no eran así marcadamente de derechas, eran de derechas, pero no eran fanáticos de derecha, y eran votaban por liberal, digamos, cuando había elecciones, votaban por liberal y no votaban por conservador. Y no era, siendo una familia patoja, no era una familia exacerbadamente conservadora, pero adicional a eso, mi padre y uno de mis tíos eran rebeldes, no comulgaban con nada de la sociedad tradicional payanesa. Eran muy liberales, y les tengo mucha admiración y mucho respeto porque han sido personas que me han inculcado una forma crítica de ver el mundo, sí. Una forma que digamos que me han enseñado a que uno debe armarse de lo mejor que pueda de los elementos de juicio para entender algún aspecto de la existencia humana. O sea, si uno va a opinar de algo, infórmese, lea bien para que tenga un criterio autónomo y no esté Eso es un consejo muy básico, pero a la par muy útil. Sí, Uno no debe hablar de lo que uno no sabe, así de simple, pero... Normalmente, sí, somos muy bocones. Metemos la cucharada de cosas que no tenemos ni idea. Entonces tuve muy buena suerte. Mi padre, alguien interesado en la literatura, mi abuelo también. En casa había biblioteca. Y había libros de historia natural, libros de biología, libros de medicina, libros de ingeniería, enciclopedias. Yo me sentaba con mi abuelo, ¿no? a ver libros sobre naturaleza, de historia natural, entonces a ver las laminitas y a leer. Mi padre, muy culto, muy interesado en la historia, muy crítico con sus posturas respecto de la humanidad, del ser humano, de las instituciones. Y mi tío Cristóbal, un académico empedernido, un lector infatigable, es una persona que creo que agarró a los 16 años su primer libro y va a cumplir 70 y él, cuando se estaba terminando la última página de su primer libro, ya estaba empezando el otro. Y desde entonces no ha parado. Entonces ese tipo se debe haber pasado por la cabeza, no sé, 2 millares de libros, 2.000, 3.000 libros. Es un académico consumadísimo, muy piloso, muy inteligente, que para mí fue una gran influencia. Entonces yo creo que ese ambiente heterodoxo fue muy propicio para oír toda suerte de música. Se oía música muy variada, muy variada. Trova cubana, boleros, música clásica de distintos periodos, barroca, clásica, romántica. Se oía jazz, se oía rock, mi padre oía rock, mi tío Cristóbal tuvo una época en la que oía jazz y creo que alcanzó a oír avant-garde, que es ese jazz muy experimental. El jazz tuvo una época en la que el mercado discográfico, uno de los más grandes del mundo en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, uno de los mercados discográficos más grandes del mundo era el norteamericano. Había una industria discográfica muy grande, muy prolífica. ¿Y qué oían los gringos? Jazz. ¿Qué bailaban los gringos en las proms, en los cumpleaños, en las graduaciones? Swing, que era la música de baile por excelencia, era el swing. El swing era muy popular en los Estados Unidos. Dejó de ser una música, digamos, afro-norteamericana muy al comienzo del siglo XX. Ya para la época, creo que de la orquesta de Benny Goodman, ya el jazz era música ya de la cultura blanca. Lastimosamente Estados Unidos ha sido un país muy racista, horriblemente racista. Entonces esa música se volvió música blanca,
rápidamente al comienzo del siglo XX. Y era uno de los mercados musicales más grandes del mundo. Así que el jazz imprimía o prensaba discos en enormes cantidades, y era una sociedad con mucho poder adquisitivo que podía consumir mucha música. Pero los músicos de jazz se fueron exacerbando en su interés por la música y empezaron a descubrir cosas que le había sucedido a la música sinfónica europea en el siglo XX, que es el agotamiento del sistema tonal y el advenimiento del periodo contemporáneo, que fue un periodo de experimentación donde se abandonan los principios del sistema tonal, que son los principios que a nosotros nos hacen sonar la música armónica, que nos generan esa sensación de belleza estética. Cuando se abandonan esos principios en la música académica europea en el siglo XX, la música sinfónica se empieza a volver estridente, disonante. Disonante, sí, ahí ya no pongo las comillas, disonante. Sí, disonante. Las quito. Disonante, pero lo disonante no es sinónimo de feo, ¿ves? Nosotros, nuestro oído musical tiene unos prejuicios biológicos, porque la audición está condicionada a principios físicos, como el principio de la serie armónica. La serie armónica condiciona la audición, diría yo, tanto como la ley de la gravedad condiciona el sistema óseo. Condiciona los huesos. Los huesos son firmes y duros porque existe la atracción gravitacional. Yo diría que la audición humana está condicionada por la serie armónica, que es un fenómeno físico. Y la cultura ha reforzado esa predilección por la serie armónica. Cuando los músicos en el periodo contemporáneo, una vez agotado el sistema tonal, empiezan a tocar música que ya no imita los principios físicos de la serie armónica, empieza a sonar disonante. Y Pablo, una preguntita. ¿Qué consejo siempre das como maestro, como esa persona llena de conocimiento? ¿Qué consejo siempre das a tus estudiantes o a cada persona que se te acerca? Pablo, según él, no está lleno de conocimiento. Ah, no. No. Yo nací apenas. Miren, chicos, entre más crece la isla de mi conocimiento, más se ensanchan las costas de mi ignorancia. Mata toda la frase. Eso es así. Eso es así. Pero, o sea, ya volviendo al tema y quitando la broma de eso, ¿qué consejo aplicas en tus...? En general, sí hay algunas cositas que suelo decir, y una de esas es, por lo que más quieran, amplíen sus gustos. Esfuércense por tener avidez por los conocimientos, porque la música, como ya lo dije, es un continente que nunca se termina. Nunca. Tú podrías dedicarte desde la sala de parto hasta el ataúd a aprender música compulsivamente. Si fueras alguien que pudiera dedicarle todo el día, tú podrías, aún si no durmieras, podrías dedicarle las 24 horas a la música y no la agotarías. No la agotarías, porque es que son miles de estilos, miles de instrumentos, miles de formas de aprender. Entonces la música es excesivamente extensa. Entonces nos vamos a morir ignorantes en música sí o sí. Entonces, por eso uno de mis consejos que a menudo doy es: amplíen sus conocimientos, interésense por lo que más puedan. Claro, hay que hacer un balance, porque también el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Pero en general, normalmente solemos tener unos intereses muy estrechitos, muy restringidos. Ampliar el panorama. Ampliémoslo, escuchemos más música, tratemos de aprender más instrumentos, estudiemos gramática, pero también estudiemos armonía, sepamos algo de historia, también saquemos cosas de oído. Bueno, aprendamos. Eso suelo decírselo a mis estudiantes. Interésense y aprovechen al profe, ¿no? Si tienen un profe que les puede enseñar historia, armonía, composición, un estilo, guitarra clásica, jazz metal o alguna otra cosa, pues eso es lo que yo manejo, pero hay profes que manejan muchas u otras cosas. Aprovechen a su profe. Claro. O sea, no vayan a donde un profesor que sabe un jurgo de cosas y solamente sáquenle una de las cosas que sabe. Exprímanlo. Yo exprimía a mis profes. A Ale Trevino, a mi profe que tanto aprecio, yo le decía:
cuando lo veía tocar algo que me asombraba, le decía, no me voy a ir de aquí sin que me enseñes eso. Ni por el diablo. O sea, ¡Terco! Sí, yo me tengo que ir con eso. Y aún así, no había chico de que lo agotara, pero le saqué jugo. Profe, una pregunta. Un poquito, o creo que va a ser obvia la respuesta, pero ¿qué cree que sería el mundo sin la música? Imaginen una película sin banda sonora. Imaginen una película sin banda sonora. ¿Qué sería de una película sin banda sonora? El 40%. Una película de acción, una película de terror. Una de terror. Sí, quítenle la banda sonora. Queda en los huesos. No queda sirviendo para nada, realmente. Más o menos así sería la existencia sin música. Buena respuesta. La música es la banda sonora de nuestras vidas, de la película de nuestras vidas. La música es la banda sonora de la película de nuestras vidas. Y eso va a salir en una cápsula. Sí, anonadado, la verdad. Profe, no, pues eso era lo que teníamos. Sí, por ya hablar. la reflexión que tenemos, yo la verdad, como dice usted, cada vez me doy cuenta de que sé menos. Entre más crece la isla de mi conocimiento, más se ensanchan las costas de mi ignorancia. Entre más sé, me doy cuenta de que menos sé, que hay unos mundos aparte que uno nunca se había interesado y que vale la pena. Y que vale la pena saber. Totalmente, y me haces acordar de una reflexión muy bonita que alguien me regaló, no recuerdo quién fue, pero alguna vez alguien me dijo, la ignorancia no es un vacío, es un lleno. Ese es el gran problema de enseñar y de generar apetito por el conocimiento. La persona que desafortunadamente no ha tenido acceso a una buena educación y por ende es ignorante, siente que con lo que sabe, ya sabe un jurgo, ya sabe un montón, está muy satisfecha. Zona de confort. Entre más ignorante uno es, más satisfecho está con lo que sabe. Entonces ese es el problema. La ignorancia no es una botella vacía, sino una botella requete repleta. Entonces cuando uno quiere dejar de ser ignorante, primero hay que entender que esa botella en realidad está vacía, o por lo menos que la botella era muchísimo más grande. ¿Qué te llevas de todo esto, Gus? No, lo que acabo de decir, yo siento que aspirar cada día al aprender algo nuevo, así sea por 10 segundos contárselo a alguien o a alguien que le vaya a servir. El aprender, el seguir aprendiendo cada día y el darme cuenta de que en cada mundo, por lo menos ahorita estamos hablando de la música, pero en cada mundo hay demasiado conocimiento y es demasiado amplio. Así es. Sí, no. ¿Vos qué te llevas de esta charla? Pues me llevo una experiencia agradable, inolvidable, muy entretenida. He estado muy contento conversando con ustedes. Además, pues, bueno, te estoy conociendo apenitas, pero pues eres amigo de Juan. Ya tengo por esa razón muy buenas referencias tuyas. Gracias. Y a Juan le tengo mucho aprecio. Es que Juan ha sido estudiante mío desde hace muchos años. Un montón de años. ¿En qué año entraste a ensamble tú? 2016. Bueno, imagínate, son 9 años ya 9 años. que te conozco y que vuelvas a ser otra vez estudiante mío, pues me llena de alegría. Es un honor siempre poder compartir mis conocimientos con personas que quieren explorar el interminable acervo de conocimientos de la especie humana, y pues uno es un portador de una fracción ínfima, minúscula. Entonces para mí es una alegría estar con personas que quieren conocer un poquito esa ínfima, minúscula parte de lo que yo llevo, ¿no? Dentro de mi memoria, dentro de mi capacidad para reflexionar. Entonces, pues, mi experiencia es positiva en todos los sentidos. Además, me has ofrecido una cerveza deliciosa.
Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores A de edad. menores de edad, sí, el alcohol Es perjudicial. con moderación, sobre todo en nuestra cultura tomatrago, así que cuídense de los excesos. Yo, ¿Qué te llevas, Juan una Felipe López? lista gigante de músicos por escuchar. O sea, Sí, claro. No mencioné a Alan Holdsworth, se me vino a la cabeza Alan Holdsworth. Por bueno, Dios. ahí se mete en edición, no pasa nada. Sí. No, pues a mí siempre me ha gustado compartir con gente que sabe. Yo ser el discípulo y no el mentor, por así decirlo. Sí. Y como lo mencioné antes, Pablo más fuera de ser mi profesor de guitarra, es mi profesor de vida. Entonces aprendo muchas cosas de música, que es algo que me apasiona desde chiquito, pero también es muy enriquecedor este tipo de charlas. Sí. Aprendo mucho. Más de lo que puedo llegar a aprender yo solo buscando en internet, por así decirlo. No, pues era lo que hablábamos el otro día, que siempre hay un punto al que uno puede llegar uno mismo, es decir, empíricamente o por sus propios medios. Y de ahí ya uno necesita de alguien que lo guíe. Y creo que en este caso, pues Pablo ha sido voz para Juanfe. Muchas gracias por valorarme, por tenerme aprecio y pues por compartir, por permitirme compartir con ustedes este espacio para charlar de cosas que me apasionan, que me gustan, que me interesan y pues para poder hacer estas reflexiones que hemos compartido. Muchas gracias. El honor y el privilegio y el placer es mío, completamente. Muchas gracias. Ahorita se va a hacer una dinámica que vamos a hacer un jam, ¿cierto? Chéverísimo, chévere. Y esto sería todo por un capítulo de En Crudo. Muchas gracias. Muchas gracias.